Chicos, ¿cómo andan? Hola Alicia, hola Gustavo, hola Axel, Hola ¿cómo Edu, van? hola Gustavo, hola Bu- Axel, hola chicos, ¿cómo Hola, andan? buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. Habíamos quedado en... Solo segunda pantalla. Veamos, ¿en qué estábamos? Habíamos visto herencia, ¿no es cierto? Algo de herencia. Así que... Habíamos hecho ejercicios de abstracción, ¿te acordás? Con herencia. abstracciones, sí, tienes Abstracción, razón. sí. Abstracción. Entrábamos en herencia. Estábamos entrando en herencia, sí. Exactamente, ahí está bien. Ah. Bueno, ¿se escucha bien, chicos? No, va a retumbar un poquito porque estoy encerrado, pero bueno. Yo perfecto, no sé los chicos. Bueno, me alegro, Se escucha me bien, profe. alegro, me alegro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Continuamos entonces con herencia. Lo de herencia básicamente es un tema que está muy relacionado a la abstracción. Sí, sí. Digamos, ¿cuál es el objetivo de la abstracción? ¿Se acuerdan que cuando vimos el concepto de abstracción, digamos, eh, eh, per se, digamos, la abstracción no sirve para otra cosa que no sea para definir comportamiento. Perdón, declarar de comportamiento, no definirlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de declarar comportamiento, estamos hablando del el qué, ¿sí? Y cuando hablamos de la definición, estamos hablando del cómo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese comportamiento, o mejor dicho, para establecer el comportamiento? Cuando hablamos de interfase, hablamos del qué. Y la abstracción es uno de los mecanismos más poderosos, digamos, o mejor dicho, no poderosos, sino que más utilizados para poder generar eh, esas interfaces. Cuando hablamos de interfaces, porque estamos definiendo simplemente eso, estamos definiendo una interfaz. En el apunte está como ejemplo el control remoto de un televisor, ¿sí? Digamos, para ir a un ejemplo concreto, digamos. Básicamente se definen botones, o sea, estamos definiendo el qué, estamos definiendo ese juego de botones para cambiar de canal, subir el volumen, mutear, etcétera. Ahora, ¿cómo se lleva adelante esa función o ese comportamiento? No sabemos. Eso lo ejecuta y lo lleva adelante el televisor, ¿sí? El dispositivo. Y eso puede variar de un equipo a otro. Pero la interfaz sigue siendo la misma en cualquier equipo. ¿Sí? Todos entendemos qué hace el botón play, todos entendemos qué hace el botón de mutear. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hace el dispositivo? Es algo que nosotros no sabemos, desconocemos, y de eso se trata un poco el concepto, digamos, de abstracción. Nosotros lo que hacemos es declaramos comportamientos, o sea, declaramos los botones. Ahora, la definición, el cómo lo hacemos cuando justamente implementamos la clase abstracta, ¿sí? Que era lo que habíamos visto. Bueno, eso les quería comentar porque no sé si les había dicho esto, pero digamos, básicamente eso es, en resumen, la idea del por qué existe la abstracción, digamos, como uno de los mecanismos para poder obtener interfaces. Y la abstracción se usa también para otras cosas. Y lo que vamos a ver ahora justamente es un concepto que está muy relacionado a la abstracción, que es la herencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos un ejemplo muy simple, digamos, de cómo heredar? Yo les había comentado que si bien no vimos el concepto de herencia, pero bueno, en el código trabajamos con la implementación de herencia. Y básicamente la herencia es eso, no es otra cosa que heredar estado y comportamiento de otra clase. ¿Sí? Entonces, cuando estamos heredando estado de comportamiento, estamos hablando de que estamos heredando algo. O sea, hay una definición, hay un estado, hay un comportamiento, ¿sí? Entonces, en eso se diferencia y
se distancia de la abstracción como técnica, digamos, de, de la programación orientada a objetos. En la abstracción se usa mayormente, digamos, cuando creamos una clase abstracta para definir interfaces. En la herencia lo que hacemos es utilizar una técnica de herencia, pero para heredar algo que ya está hecho. Ese algo, generalmente, viene con determinado estado y viene con comportamiento. Bueno, y de acá se desprenden, digamos, dos temas también estrechamente relacionados con la herencia, que es la generalización y la especialización. ¿Sí? Conceptualmente, la generalización, y esto voy a ser bastante escueto, digamos, porque no va más allá de eso, la generalización es el proceso, justamente, ustedes van a encontrar por ahí en libros de diseño, que el concepto de generalización es un diseño, digamos, en donde voy hacia arriba, ¿sí? Y la especialización es un diseño en donde tiendo a ir hacia abajo, digamos. En el tema de herencia, ¿qué tiene que ver la generalización con la especialización? Cuando nosotros heredamos, generalmente lo que hacemos es tratar de aprovechar algo que está hecho, ¿sí? Pero definiendo un comportamiento nuevo, aparte del que ya existe, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es especializando el comportamiento o estoy especializando la clase que estoy creando, la nueva clase que estoy creando. Si yo estoy tomando una clase que hereda de otra, entonces se entiende que esa herencia es total, ¿sí? Ahora después vamos a ver que podemos heredar de forma parcial o de forma total. Por ahora, el concepto de herencia, tómenlo como una herencia total. Es decir, cuando heredo de una clase, lo que estoy haciendo es heredando la totalidad de la clase, la totalidad del estado y la totalidad del comportamiento de esa clase existente, ¿sí? Esa clase existente toma el nombre de superclase, ¿sí? Y la clase nueva toma el nombre de subclase, que es la clase que hereda comportamiento de la clase existente, ¿sí? Ahora, ese proceso de heredar que hago para nosotros muy natural, o sea, cuando hablamos de herencia entendemos el concepto, ¿sí? Porque generalmente lo vinculamos a árboles genealógicos, a parentescos. Cuando heredamos cosas, nosotros, digamos, heredamos características de nuestros padres, bueno, cosas por el estilo. Conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que en la realidad no siempre heredamos la totalidad, digamos, de nuestros padres, de nuestro padre, de nuestra madre, que generalmente es mezcla, ¿sí? Y lo mismo pasa con las especies y la naturaleza. Esa herencia no es total. Bueno, acá en programación la herencia también adopta, digamos, esta acepción de herencia parcial o herencia no total o no absoluta, digamos, ¿sí? Pero lo que quería aclarar respecto a la abstracción es que cuando estamos heredando, heredamos una clase concreta, ¿sí? Cuando trabajamos abstracción, ¿se acuerdan? Creábamos la clase abstracta y después creábamos una clase que implementaba la clase abstracta, pero lo que hacíamos es implementábamos un comportamiento en la clase concreta heredando de la clase abstracta, ¿se acuerdan? Bueno, se ocupaba herencia, pero la herencia era tomar, para tomar la declaración de la interfase que venía de la clase abstracta. Y después definíamos el comportamiento en la clase concreta. Acuérdense que la clase abstracta es una clase que no es, técnicamente no es implementable, ¿sí? Yo no puedo instanciar, digamos, una clase abstracta. Por eso agregábamos los controles, agregábamos, digamos, le disparábamos errores, ¿se acuerdan? Porque, digamos, el lenguaje Python me permite instanciar o crear una instancia de una clase abstracta. ¿Sí? No me inhibe en ese sentido. Hay otros lenguajes como Java, como C, que no van a permitir si yo le declaro a la clase como abstracta. Bueno, la herencia
En este caso, lo que hace cuando visto, digamos, el concepto de herencia aquí es el aprovechamiento de un comportamiento existente. O sea, estamos partiendo de una clase concreta, ¿sí? Que es la superclase. Y la subclase, o clase hija, o también se llama clase padre o madre, como quieran, digamos, pero lo que importa es determinar, digamos, la relación de dependencia que hay. ¿Sí? Entonces, la herencia básicamente está muy atada al concepto de generalización y especialización. Porque justamente eso es lo que hacemos cuando heredamos, cuando trabajamos con jerarquías de clases. ¿Sí? Acá ustedes tienen en el apunte un ejemplo que habla justamente de tres clases. Tenemos una clase carga y dos subclases que son equipaje y encomienda, ¿sí? La clase carga toma el rol de superclase o clase padre, ¿sí? Y las clases de abajo toman el rol de subclases o clases hijas, ¿sí? Y la representación gráfica, digamos, de la generalización en este caso es una flecha hacia arriba. Entonces, cuando vamos hacia arriba en un diseño ascendente, lo que estamos haciendo es generalizar. Cuando vamos hacia abajo en un diseño descendente, estamos especializando, estamos refinando, ¿sí? A eso se refiere la idea de generalizar y especializar o refinar. Bueno, en definitiva, en ese gráfico que estamos viendo de carga, equipaje y encomienda, las subclases heredan la totalidad de la clase carga. Si no es que heredan parte del estado o comportamiento, heredan todo. ¿Sí? En este caso es una herencia total. Entonces, ¿cuándo conviene heredar? Cuando yo tengo y estoy seguro de que la funcionalidad de una clase que ya existe me sirve en su totalidad, pero necesito agregar otro comportamiento u otro método que requiere, digamos, una clase nueva de ese supertipo. ¿Sí? Acuérdense que carga es el supertipo en este caso. Entonces, si yo sé que todo el comportamiento que hay en carga me sirve, entonces tranquilamente puedo heredarlo creando otra clase y agregando el comportamiento que necesito. Comportamiento o estado, ¿sí? En este caso. Este ejemplo habla simplemente de, no vemos mucho comportamiento, simplemente herencia de estado. ¿Ven? Acá carga tiene los atributos identificación, peso e ID. Bueno, acá identificación e ID es lo mismo, acá está mal esto. Pero sería ID y peso, ¿sí? De la carga. Encomienda de equipaje heredan esa información en ambos casos. Y encomienda agrega un estado que es propio de esa clase, que es nivel de peligro, ¿sí? Que no lo tiene equipaje. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, se generan esas dos subclases, equipaje y encomienda. Bien, están compartiendo y sí, sí, sí. Ah, no, no, perdón. Gracias, Axel. No, no me di cuenta. Hasta, Ah, yo no dije nada porque pensé que los alumnos estaban siguiendo el apunte en sus claro, yo notebooks. estaba en el apunte también. Claro, yo pensé que ya sabes tenían ahí. Claro, pero sí me estaba refiriendo a esto acá. Sí, sí. Disculpen, no me di cuenta. Eh, bueno, igual eso fueron escuchando, ¿no? Así que acá lo que estaba comentando, el tema de las superclases o supertipo y subtipos o subclases. ¿Está? Bien. Respecto a la generalización en sí, el gráfico que continúa en realidad es una implementación, o sea, es una corrida, digamos, por llamarlo de alguna forma, de esa jerarquía de clases. Y estos puntos acá, estos números, simplemente son referencias de esto que se explica más abajo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un diseño ascendente, hablamos de generalización, o sea, generalizamos el comportamiento, vamos tendiendo a que el comportamiento y el estado sea general para todo lo que hay abajo. ¿Sí? Entonces,
en los casos de este gráfico puntualmente se refiere a que equipaje y encomienda de acá abajo es una instancia, por eso es equipaje, ven que hay una comilla y encomienda también tiene una comilla, pero no se ve por el número 2, pero es una instancia de las subclases que heredan de carga. Entonces, con esto se quiere demostrar de que tanto el estado como, bueno, comportamiento, que en este caso no tenemos, pero el estado heredan todas las subclases. ¿Sí? Bueno, y bueno, lo que está en el apunte es justamente eso, es una explicación de eso. ¿Sí? Bueno, y después tenemos el proceso, habíamos visto generalización. La generalización es justamente la capacidad de generalizar comportamientos. Ahora, en la generalidad, digamos, generalmente ocurre el proceso inverso. Creamos clases, o sea, pueden darse los dos tipos de diseño, digamos, ascendente o descendente, pero y va a depender de qué tenemos modelado en nuestro sistema. Pero en el caso en donde yo tengo más de una clase, o sea, volviendo a la generalización, ¿sí? Supongan el caso hipotético de que yo tenga la clase equipaje y encomienda y me voy dando cuenta de que tanto equipaje como encomienda comparten estado, ¿sí? O comparten información común. Entonces es un síntoma de que estoy en una situación muy adecuada para generalizar, o sea, tomar ese estado o ese comportamiento, si lo hubiera en común, y llevarlo a una clase que esté más arriba, ¿sí? Que agrupe todo eso, ese comportamiento y ese estado general. Entonces, eso es generalización. Pero también puede darse el proceso inverso. O sea, yo puedo tener un proceso, perdón, una clase carga y equipaje y encomienda no existen. ¿Sí? Y después, en mi diseño, creo una clase equipaje, creo una clase encomienda, observo que tanto equipaje como encomienda poseen también un peso, poseen una idea, o sea, se da el proceso inverso a la generalización. En este caso estamos especializando o refinando la jerarquía de clases. ¿Sí? Entonces, siempre terminamos en una jerarquía de clases. Y insisto en esto, en estos casos, en estos ejemplos, la herencia es total. ¿Sí? No existe herencia parcial en este caso. Bien. Bueno, acá vemos un ejemplo. A ver. Bueno, acá toma, fíjense que este código yo probablemente no coincida con el apunte, chicos. Esto yo le cambié y todavía no subí. Pero el ejemplo es el mismo. La diferencia es que yo creé las propiedades con el decorado, ¿sí? Con los decoradores. En el otro ejemplo, si mal no recuerdo, ustedes tenían con get y set, ¿sí? Bueno, pero en definitiva es lo mismo. Y lo que intenta es demostrar la razón, digamos, de cuándo puede llegar a ser útil la herencia. En este caso tenemos rectángulo que comparte, o sea, el rectángulo tiene estado, que son estos cuatro atributos. De esos cuatro atributos yo tengo propiedades para tres de escritura y lectura. A ver, color relleno y área. Color relleno, ancho y largo no muestro, no tengo como propiedad. ¿Sí? Y después un comportamiento que es el cálculo del área. ¿Sí? Que acá lo definí, fíjense que el área lo defino como una propiedad, o sea, como una variable que me devuelve un resultado. ¿Sí? Esto podría haberlo definido como un método simplemente, y no no arrobándolo con property, pero en este caso lo que estoy haciendo es simplemente permitiéndome utilizar área como una propiedad, como un atributo, como una variable, ¿sí? Eso es lo que hace. Ahora, después se define círculo, Profe, que pero eso está declarado en la primera clase nomás. no entiendo, eso está después de herencia, debería estar ahí. No, no, claro, no, no, pero eso es lo que usted estaba explicando, el otro, el código más arriba. Esto, Sí, eso sería claro. lo que va a heredar. No, no, no. Acá le estoy mostrando un caso mal diseñado, digamos, de dos clases. Ah, entiendo, entiendo.
¿Entendés? En el cual después vamos a ver cómo podemos aprovechar las cosas o las características, tanto estado como comportamiento común de ambas para generar un diseño hacia arriba o ascendente y crear una superclase. Fíjense que acá tenemos en rectángulo 4, que es color relleno, ancho y largo. Después tenemos círculo, color relleno y radio. ¿Sí? Bueno, seguimos con las propiedades. Y bueno, acá la idea es observar, tenemos nuevamente una propiedad área dentro del círculo, ¿sí? Entonces vemos que tenemos muchas cosas en común entre círculo y rectángulo. En este caso, el estado que comparten sería color y relleno, ¿sí? Con rectángulo. Rectángulo tiene el lado ancho y alto, ancho y largo, ¿sí? Eh, Entonces, color y relleno hasta ahora es común. Y área, el cálculo del área para esta figura y para esta también es común. Entonces, acá se observa, digamos, información que puede ser estado o comportamiento común en ambas clases. Entonces, se propone justamente generalizar eso o meterlo dentro de una clase común, que bueno, acá la llamé figura. Creo que era figura también que se llamaba en la versión vieja, o polígono, no me acuerdo. Bueno, acá le llamé figura, en donde se ponen los atributos comunes, tanto con sus propiedades y su comportamiento, ¿sí? Fíjense que acá estoy tomando color relleno con las propiedades y después creo una clase rectángulo que hereda de figura. O sea, reuní en una clase el estado y comportamiento, llamémosle, común. Le di un valor por defecto. Entonces, después a continuación lo único que hago es crear una clase nueva y heredar de figura, en donde le estoy pasando, fíjense aquí, en el constructor tengo el ancho y el largo que es propio del rectángulo, además de lo especificado por figura. Fíjense que acá, después vamos a ver que si yo quiero pasar información para figura, me olvidé de poner los parámetros de la superclase, pero bueno, no importa, eso vamos a verlo en el código. Lo que hace es, como figura tiene valores por defecto, entonces no paso información, asumo los valores por defecto de la superclase que es figura. Pero ancho y largo son propiedades propias de rectángulo, que es la subclase. ¿Sí? Define las propiedades y fíjense que aquí define área y perímetro. ¿Se ve? Entonces, eso pasa en rectángulo y acá en círculo pasa exactamente lo mismo, solamente que acá tiene como atributo tiene radio, se lo guarda y en ambos casos llama al constructor de la superclase para crear la instancia de figura y poder contar con los atributos comunes, o sea, color y relleno, ¿cierto? Entonces, acá está haciendo eso justamente, calcula el área y calcula el perímetro. Y eso lo estoy decorando con @property para tomarlo como propiedad, ¿sí? Y después en la prueba se crea un rectángulo al cual yo le paso simplemente el largo y el ancho, ¿sí? O el alto y el ancho, no me acuerdo cómo se llamaba, creo una instancia rectángulo. Y acá hago uso de, fíjense que área y perímetro lo estoy llamando con paréntesis. ¿Por qué? Porque lo estoy decorando como propiedad. Si bien es un método, en ambos casos, ¿ven? Al tener el @property, lo lee o lo interpreta como una propiedad, como una variable, digamos. ¿Se entiende? Si yo no le arrobara aquí, entonces sí debería acompañar los paréntesis, porque estoy llamando un método en realidad. Ahora, color y relleno, fíjense que estoy llamando dentro de la instancia de rectángulo, pero color y relleno es estado totalmente heredado, que viene justamente de figura, ¿sí? Eso es esto acá, color y relleno, pero lo toma de acá. El property, cuando estoy llamando punto color o punto relleno, está llamando a las propiedades de figura, ¿sí?
Bueno, y después fíjense que esto acá puedo, o sea, muestro el relleno y después puedo modificarlo. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el caso del círculo. ¿Sí? Yo tengo una instancia en círculo que también hereda el mismo estado y genero la información necesaria respecto al círculo. Y acá en círculo simplemente Profesor, toma el radio. ¿Sí? buenas tardes. Una consulta. ¿Sí? Eh, Diego, le habla. ¿Cómo te va, Diego? Área y perímetro, que son Sí, propiedades comunes para círculo y para rectángulo, ¿no, sí, no se podría definir como abstracto en la superclase? sí. Se podría definir como abstracto en la superclase. Es así. Porque los Está cálculos son bien tu diferentes y aclaración. eso Podría haber definido dos métodos abstractos adentro de la clase figura y acá simplemente defino el comportamiento el de esos comportamiento métodos en la subclase. en la subclase. Exactamente. Pero está muy bien lo que decís. O sea, podríamos haber definido acá como un método abstracto, ¿sí? Acá no lo quise agregar por el hecho de hacerlo más simple, más sencillo, ¿sí? Pero lo que tú Sí, yo aclaras, por ahí lo que quería saber sí está si perfecto. la idea del concepto estaba bien. Está perfecto, está perfecto. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Gracias. No, de nada. Bueno, en el caso, por ejemplo, como decía Diego, si acá en figura yo pongo los métodos abstractos, acuérdense que tengo que poner paz, ¿sí? En ese caso. Bien. Bueno, ¿quieren probar esto, chicos? Definimos figura. Prueben, yo quiero que prueben con el constructor. Y vamos a hacer lo siguiente. No sigan el ejemplo tal cual está acá, sino que permitan que yo pueda pasar valores para los parámetros de la superclase, o sea, para color y para relleno. Que en el caso de que no pase, tiene que asumir un valor por defecto, que acá es negro y relleno falso. ¿Sí? Así que bueno, trabajemos sobre el mismo concepto, o sea, tenemos la clase figura y después rectángulo y círculo y agreguen si quieren una figura más. ¿Ok? Lucas, lo que hay que hacer es tomar del ejemplo que estábamos viendo de figura, que es la superclase, y después teníamos una subclase rectángulo y una subclase círculo, y ustedes van a agregar una tercera subclase, ¿sí? Eh, Tienen que generar el código que les permita a ustedes crear instancias u objetos de las subclases y a las cuales ustedes les pasen valores de instanciación o de inicialización para la superclase. ¿Sí? O sea, lo mismo que está en el apunte, solo que, si ustedes me permiten, me dan 5 minutos, yo voy a subir esto actualizado porque yo no sé si está en el aula o si está con la versión vieja, digamos. A ver, déjenme ver un segundito. ¿Está? Ah, bueno, me alegro. Atracción herencia. Ah, sí está. Perfecto. Mejor entonces. Bueno, lo que tiene que hacer es seguir ese apunte. La diferencia es que yo no lo hice en el ejemplo, es que al constructor de la superclase, ustedes le tienen que pasar valores para color y para relleno. O sea, tienen que poder pasarlo. Si no lo pasan, asume los valores por defecto.
Chicos, tengan en cuenta que cuando generan, digamos, cuando incorporan estado dentro de las clases, traten de que el estado sea privado, o sea, agréguenle ¿cómo es? Guión bajo, ¿sí? Guión bajo adelante para poder hacerlo privado y después generen las propiedades, ya sea de lectura y o escritura, o solamente lectura en el caso que no necesiten escritura, ¿sí? Pero vayan respetando justamente las reglas que vamos tratando de seguir entre todos para poder tener un código más o menos homogéneo. Bien, Alexander, ¿querés compartirlo? A ver. Bien, definiste área y perímetro como abstracto. Bien. Figura con los dos atributos y las propiedades. Perfecto. Bien. Rectángulo, hereda de figura, llama al constructor, le pasa color. Perfecto, muy bien. Después definís área y círculo lo mismo. Bien. A ver, ¿tu corrida cuál es? Rectángulo, área. Perfecto. Bien. Perímetro, color, relleno verdadero. Perfecto. Bien, Alexander. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir o consultar algo? Si necesitan. Bueno, ok. ¿El resto nada? Seguimos entonces. Bueno, a ver dónde estábamos. En la herencia vimos la corrida de ambos.
Bueno, y ahora lo que vamos a ver es un poco trabajar sobre un ejemplo, digamos, un poquito más elaborado, donde se trata de modelar, digamos, distintos roles dentro de una universidad, que eso ustedes lo tienen en el apunte. A ver, acá está. Bueno, estábamos sobre la corrida acá. Bueno, y después respecto de herencia, bueno, se comenta de que en Python todo es un objeto, ¿sí? Entonces, en última instancia, todo va a parar, digamos, a una instancia del tipo object, ¿sí? O sea, cualquier cosa que instanciemos en Python está heredando de justamente del tipo de dato object, ¿está? Bueno, object declara un montón de comportamientos de manera genérica que nosotros podemos redefinirlo, ¿sí? Eso vamos a ir viendo a medida que lo utilicemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Object declara métodos abstractos, obviamente, en donde nosotros definimos la forma en cómo una instancia de Object se muestra o se visualiza, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Eh, bueno, el ejemplo que les decía justamente trata de la creación de cuatro clases, ¿sí? En donde tenemos personas, en donde se reúne todo el comportamiento, en este caso, acá por una cuestión de simplicidad, yo puse simplemente los atributos privados, no puse las propiedades, ¿sí? Pero ustedes háganlo, en donde tenemos la construcción, digamos, de esta superclase, y después tenemos estudiante que hereda de persona y que posee su propio estado, ¿sí? Y su propio comportamiento. Después tenemos personal, que vendría a ser lo que trata de modelar es esto, es los distintos roles que puede tomar una persona dentro de una institución, ¿sí? En un ámbito educativo. Personal, que se refiere al personal de la institución, y después profesor, que vendría a ser un tipo especial de personal, digamos, ¿sí? ¿Está? Bueno, en cada caso lo que tenemos es justamente estado de comportamiento, ¿sí? Lo que vamos a ver acá es justamente en este ejemplo que la subclase, tanto estudiante como personal, utiliza estado de clase, ¿sí? Que es pregrado y grado en el caso del estudiante, que es un range de 2. Esta instrucción lo que hace es, el range genera la serie de dos valores, o sea, acuérdense que el range arranca de 0. Entonces tenemos 0 y 1. Entonces, pregrado le asigna el valor 0 y al posgrado le asigna el valor 1. Y lo mismo con el tipo de persona, ¿sí? Acá si queremos más categorías ponemos range de 3, por ejemplo. Permanente, temporal, diario, pónganle que sea una categoría más. Entonces el range va a ser de 3. Entonces a permanente le va a asignar el 0, temporal le va a asignar el 1 y el 2 le va a asignar a diario, ¿no? Este caso es igual al anterior. Bueno, acá hace uso también de la llamada constructor de la superclase y dentro de ello define, o mejor dicho, inicializa el estado propio de la clase que es personal, en donde declara el tipo, ¿sí? El tipo de personal. Bueno, acá no hay ningún control de si ese tipo está dentro del range. Sí, está bastante simple, digamos, la codificación, porque la intención aquí es mostrar la herencia. Bueno, y después, por último, profesor que hereda de personal, ¿sí? Entonces acá tenemos, profesor tiene un estado interno, que son las materias a las cuales es responsable, y después un comportamiento que me define justamente la asignación, o mejor dicho, a qué materia está asignada un docente. ¿Sí? Y bueno, y acá está la corrida, donde se define un estudiante y un profesor, ¿sí? Y después se llama a los métodos o al comportamiento específico, digamos, de estudiante,
sin dejar de pasar información para el estado general de la clase de la cual hereda estudiante. Acuérdense que estudiante hereda de persona, ¿sí? Profesor hereda de personal, personal hereda de persona, ¿sí? Entonces, toda esa información nosotros tenemos que ir trasladándola hacia arriba en la jerarquía. Y eso lo hacemos con estas llamadas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, en el caso del profesor, está llamando al constructor, le pasa los parámetros hacia arriba, ¿sí? Que vienen del constructor del profesor. Entonces, todo esto le está pasando justamente a la superclase, que en este caso es personal. ¿Tá? Por eso es super. Y lo mismo con personal, hacer lo propio con la clase persona, que está tomando justamente tres atributos. ¿Tá? Bueno, y la corrida de eso ahí le da, no está el resultado acá. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Fíjense de construir esta jerarquía de herencia. Tenemos persona, estudiante, personal, que hereda de persona, estudiante también hereda de persona, y después una subcategoría más, que profesor que hereda de personal. Acá tenemos una herencia, si bien en todos los casos son herencia no múltiple, sino única, pero con una jerarquía de clases en donde tenemos persona como primer superclase, le siguen en el siguiente nivel estudiante y personal. ¿Sí? Y después, profesor está como una subclase de personal. ¿Sí? Tendríamos una jerarquía de tres niveles, digamos. Bueno, trabajamos sobre este ejercicio. Acá definan, acuérdense de definir las propiedades, ¿sí? Con, ya sé, con decoradores. Salva. Van a haber clases de consultas. Vamos a definir con los chicos, con Alicia, con Axel y Gustavo, y van a poder contar con eso en el aula. ¿Sí? Ahora les comento, Lucas. ¿Sí? Es una forma de pasar parámetros de manera genérica, digamos. ¿Sí? Pero ahora les comento eso cuando veamos un poquito más a fondo. Por ahora escriban así, tal cual está, y después les comento qué ventaja tiene de pasar los parámetros así. No necesitas librería, Lucas. En este caso, a ver, el error debe ser otra cosa. No sé si querés compartir. Tal cual está en el aula. Bueno, pero mostrarlo porque no tengo forma de saber, viste, que...
ver, ¿le podés ampliar un poquitito? Bueno, mirá. A ver, tenés persona, apellido, nombre. Acordate de usar el guión bajo al lado del... Sí. Tipo. Estudiante, self, clase, tipo, define. ¿Y dónde te da el error? A ver, en super personal dice toma al menos dos argumentos. A ver, ahí está bien, sí. Probalo un poquito la corrida ahí. A ver, mostrame dónde pasan los argumentos. Estudiante, bien, curso, alguna materia, alguna asignatura. Aventa un poquito para arriba, un poquito más. Vamos a empezar arriba de nuevo. Entonces está diferente, el ejemplo está diferente. No importa. Vamos a ver de qué se trata. Se ve que no lo modifiqué, yo lo había modificado para sacar el arte y jugar. Bueno, les comento ya que estamos, que es, porque evidentemente el apunte, a ver, déjenme ver un poquito, yo voy a bajar del aula porque yo tengo de otra manera. A ver, aguarden un segundito. Herencia, superclases. A ver, bien. Está bien. Ahora, acá está el problema de lo que yo les decía que yo había modificado el código. Claro, en esto está modificado. Sí. A ver, aguarden un segundito porque está totalmente diferente el código. A ver, aguarden un segundito y vuelvan a descargar el apunte. Sí, yo voy a subir de nuevo. Bueno, yo subí uno nuevo de apuntes de programación. Esperen, voy a borrar el otro. Ahí. Bueno, ahora deberían refrescan las pantallas y deberían estar viendo el código, pero deberían tener un código parecido a este. Ven que yo reemplacé por variables, porque nosotros en este momento todavía no vimos el args y quarks, ¿sí? O sea, es el mismo código, solamente que implementado con el nombre de la variable, ¿sí?
Prueben descargar y escriban el... Debería funcionar así como está, chicos. Hay que ver la versión que tienen en el Python, pero debería estar andando. Con la versión anterior, ahora yo les comento en qué consiste el ARGS y QARGS. Sí, igual por ahora no se preocupen por eso, porque de una manera, es otra forma, digamos, de declarar el pase de parámetros. ¿Sí? Eso es ARGS y QARGS. En un caso, lo que se hace es, se pasa un puntero, digamos, a una lista y en el otro caso se pasa una lista. ¿Sí? O sea, yo puedo pasar, perdón, yo puedo pasar en modo, en formato lista o en formato diccionario. Así sería, digamos, la definición. En un caso es args, es una lista de parámetros, y en otro caso, quarks es un diccionario en donde yo paso no solamente el valor, sino el nombre del parámetro. Pero eso vemos más adelante, así que no se preocupen por ahora. No. A ver, args es cuando vos tomás argumentos del, en el caso de C++, ¿no es cierto? Respondo la pregunta de Fabricio. En el caso de C++, cuando vos tomás args, son los parámetros que vos le pasás del ambiente operativo, o sea, del sistema operativo, cuando vos ejecutás. ¿Sí? En este caso acá es la forma en cómo vos identificás los parámetros. ¿Sí? O sea, a ver cómo sería. Sería una cosa así. Yo puedo pasar así. Miren, yo estoy escribiendo en la pantalla, ¿sí? Fíjense eso. Yo puedo pasar parámetros, vamos a suponer que este es directamente en los parámetros. Yo puedo pasar 1,2,3,4,5, ¿sí? Esta es una forma. Y la otra forma que tengo de pasar es esta. Les puedo decir parámetro, vamos a poner parámetro 1, ¿sí? 1, ¿sí? Después acá, parámetro, vamos a poner comilla doble para no confundir. Parámetro 2, 2, coma. Parámetro 3, 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿se entiende? En este caso, esto es args y esto es wargs. ¿Sí? Es keyword, argumentos de clave, valor. ¿Sí? Esto es un diccionario. Y esto es simplemente el puntero de una lista. Acaban solamente los valores, ¿se entiende? Entonces, ¿qué ventaja yo tengo trabajando con esto y no de esta manera? O sea, poniendo el nombre, es que si yo en algún momento a futuro modifico la cantidad de parámetros, ya sea agregando nuevos o quitando lo que están, el volumen de modificación en el código suele ser grande, ¿sí? Porque yo no tengo noción de en dónde tocaron o dónde hicieron uso de esa clase. Entonces, lo que se estila normalmente en programación es trabajar con estos dos parámetros, en donde los parámetros son pasados como listas o como diccionarios. Entonces, me olvido del problema de pasaje de parámetros, ¿sí? Eso es el porqué de args y de quarks. Pero igual eso, por ahora, dejémoslo así, ¿sí? Después vamos a ir modificando para agregar ese beneficio, digamos, al código de Python. De nada, Fabricio.
el que tenga algo armado, si quiere, abra el micrófono y avise, ¿sí? Ahí como te muestra Alicia, Fabricio, en el argumento de la función main de C++, de C++, te pasa desde el ambiente, digamos, llamador, de donde llaman a esa función, que el punto de carga, digamos, de todo ejecutable es el main. Entonces les pasa un entero que está identificado con el valor argc, que es la cantidad de valores. Es un entero que me indica cuántos parámetros le está pasando. Y el siguiente es un puntero del tipo char, ¿sí? A un arreglo en donde están los valores. Profe, ¿Sí? ahí viendo el ejemplo que está en el archivo, tengo una duda. Por ejemplo, se crea el estudiante que está, por ejemplo, en el posgrado. ¿Cómo yo hago para mostrar en qué clase está? Cuando, a ver, ¿vos me estás hablando de la clase? Eh, ahí cuando se matricula. Cuando se matriculan. Ujú. Bueno, en el caso de estudiante, el constructor de estudiante sería
No entendí bien la pregunta, Gonzalo. En la opción esta matricular, en la definición, en Ajá. matricular. ¿A eso Sí. qué hace eso? ¿Qué hace eso? No, ese es un método de la clase estudiante que lo que hace es simplemente le matricula a un estudiante a una comisión de una asignatura, ¿sí? Nada más que eso. Y ahí define, fíjate que en el constructor de estudiante, más allá de las llamadas a los constructores, abajo tiene self tipo, que representa un estado, pero de la clase estudiante, ¿sí? Y después tiene una lista que se llama guión bajo clases, que también es privado, que es simplemente una lista de las clases donde está matriculado, a las cuales está matriculado un estudiante. ¿Sí? El método matricular lo único que hace es tomar una comisión, que yo la asumo como texto, si vos ves en la corrida. A ver, espera que voy a compartir esto. ¿Ves? En matricular yo le pongo entre comillas, curso de posgrado o lo que sea. Acá podría haber sido matemática o podría haber sido programación, lo que sea. Bueno, lo que hace es justamente, a ver, estudiante acá. Este elemento, comisión, que es texto, le agrega a la lista que se llama clases, que es privada. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y cómo hago para mostrar? Bueno, para mostrar es simplemente de la instancia Romina, o te haces un print de Romina. A ver si tenés, bueno, en este caso, acá en el ejemplo, yo no le creé ¿cómo es? Ningún método o ninguna función para visualizar. Si querés, podés hacerlo como como algún tipo de propiedad, Solo de lectura. ya sea lectura o escritura, ¿sí? Esta que está definida sería de escritura, entonces la de lectura sería la que te devuelve, por ejemplo, que te devuelve clases. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien. Acá en este caso yo no hice nada. Lo que quería demostrar acá, Gonzalo, es que vos podés, que acá yo estoy instanciando una clase estudiante. Romina es una clase del tipo estudiante, ¿sí? Pero estoy llamando, fíjate que, a ver, no solamente le paso información para el estado ves que acá le pones estudiante posgrado, es estado del estudiante. Esto que está a continuación es estado de persona y llamo al método dentro de estudiante, ¿sí? Lo mismo pasa con profesor. Entonces, la idea acá conceptualmente es que nosotros estamos heredando comportamiento y estado y estamos llamando a métodos y accedemos a estado de superclases. Lucas dice, a mí me sigue tirando ron. ¿Querés compartir tu pantalla si vemos? A ver, anda arriba un poquito. Vamos a mirar las clases primero. Nombre, apellido, de identificación, después tenés pregrado, posgrado, range de 2, estudiante, hereda de persona, tipo, bien. Nombre, apellido, identificación, super de estudiante, INI, nombre, apellido, identificación. Y le pone tipo, declara clases y después matriculaciones, comisión y agrega. Perfecto. Personal es hereda de persona. Y tenemos, bien, tipo, nombre, apellido, identificación. Y después profesor, hereda de persona y tenés tipo, nombre,
Ahí me parece que está el problema. Tipo lo necesitas, a ver. Profesor, fíjate que el profesor no tiene. A ver, profesor, espera un momentito. Profesor es idea de persona, no de personal, ¿sí? Entonces, persona te toma solamente 3 atributos. Y vos no tenés estado ahí, ¿o sí? El profesor, no tenés estado. Entonces, tipo estaría de más. Perdón, pero en el ejemplo lo toma como personal, si es permanente o es temporal, al tipo. No, está bien, pero profesor hereda de persona, no de personal, o yo estoy equivocado. A ver, déjame que vea. Profesor hereda de. Ah, no, de personal, tenés razón, está bien. Entonces ahí está el problema. Vos estás heredando de persona. Ahí. Ah, ahora sí. Está. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguien más que quiera mostrarnos lo que hizo? O si tiene alguna consulta o pregunta o algo que no entiendan, consulten. ¿Sí? ¿Se entendió esto, lo del ejercicio este, no? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, si me permiten, entonces continuamos para terminar un poco el concepto de herencia. ¿Sí? Estamos cortos de tiempo, pero eh, déjenme mostrarle algo. Bueno, yo les había comentado de que la herencia podían ser de 2 tipos. Herencia total o herencia parcial. ¿Sí? O sea, yo puedo, en todos estos casos acá, yo estoy heredando de una sola clase, digamos. Yo tengo persona, estudiante hereda de una clase que se llama persona. Personal en este caso hereda de persona, ¿sí? Profesor hereda de personal, o sea, pero siempre las superclases son únicas, ¿sí? Bueno, eh, tenemos también, en el caso de Python, como cualquier otro lenguaje, digamos, que soporta el paradigma, permite el concepto de herencia múltiple. No es lo más deseable, digamos, porque el concepto de herencia múltiple es exactamente lo mismo que herencia simple, pero agrega una complejidad más que es el problema se denomina del diamante. ¿Sí? Fíjense que, bueno, no hay ni un gráfico acá, pero si yo tengo, supongo que yo tengo 2 clases, la B y la C. ¿Sí? Ambas heredan de la clase A. ¿Sí? Y la clase D hereda de B y C. Estamos armando como un rombo, un diamante, ¿sí? Si estamos haciendo esto. Yo tengo A, eh, después tengo B, bueno, B y C, ¿sí? Y después tenemos D, que hereda de B y C, ¿no es cierto? Esto es el problema del diamante, se denomina. Acá yo me olvidé de poner el gráfico, digamos. B y C tienen herencia única de A, pero D tiene herencia múltiple de B y C. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el problema de la herencia múltiple, el diamante o la problemática del diamante con eh, la herencia múltiple? Si yo tengo definido un método acá en A que se llame, por ejemplo, ahí en el apunte pone hacer algo, ¿sí? Hacer algo. Esto es un método, ¿sí? Tanto B como C por esto, heredan este comportamiento B y C. Ahora, cuando D hereda de B y C, ¿qué método está heredando? ¿El de B, el de C, el de A? ¿Se entiende? Entonces, la herencia múltiple agrega esa complejidad a la problemática de herencia. ¿Sí?
a la solución, digamos, de la herencia. Entonces, ¿cómo se hace para resolver este problema? Básicamente, en Python lo que hacen es definir lo que se denominan mezclas o mixins, ¿sí? ¿Qué es eso? Son clases, básicamente, que contienen estado y comportamiento, pero únicamente para ser usado por otra clase, no para ser instanciados, ¿sí? O sea, son portadores de comportamiento y estado. ¿Se entiende? Eso es una clase mixing o una clase mezcla, se denomina. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, y acá me voy a ir al código porque esto está modificado de nuevo, ¿sí? Fíjense que lo que se intenta es, y volviendo un poquito al ejemplo, el ejemplo del apunte es persona, profesor, estudiante. O sea, estamos basándonos en el mismo ejercicio que teníamos, o sea, en este mismo escenario. Yo modelo una persona y después modelo a un estudiante y a un personal de persona. Y a su vez, profesor, heredo de personal. ¿Sí? Bien. Estoy tratando de modelar. El problema que tiene este diseño aquí es que, por ejemplo, si una misma persona ejerce más de un rol, por ejemplo, puede ser que Romina no solamente sea estudiante, sino que además pueda llegar a ser tutor. Está tutoreando, digamos, en determinadas clases, ¿sí? Como pueden dar fe los chicos, como Axel y Gustavo, ¿sí? Son personas que participan de una asignatura y que están ejerciendo el doble rol no solamente de estudiante, sino que además ejercen un rol docente dentro de una asignatura. Entonces, eso con la herencia simple no se puede, digamos, porque en este caso el diseño de mi jerarquía de clases no me permite. Entonces, la forma de modelar eso con herencia es con herencia múltiple, ¿sí? Y en Python eso se realiza a través de las clases mezclas o mixing, en donde lo único que hago es, esto está modificado, quiero hacer la aclaración porque acá yo no uso nombres privados, ¿sí? Es lo único que yo modifico ahí. Bueno, acá declaro la clase persona, que tiene su propio estado, ¿sí? Y después declaro dos clases mezclas, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo estudiante y profesor. Ahora, estudiante tiene estado, que son las clases en las cuales está matriculado, y el comportamiento para matricularse. Y un profesor está afectado a determinadas materias y el método que me permite asignar a un profesor a esa materia, ¿sí? Entonces, tanto estudiante como profesor poseen estado y tienen comportamiento, pero no heredan. Si ustedes miran, no heredan, ¿sí? Están simplemente diseñadas para que yo a través de la herencia múltiple, y acá es el caso de la clase tutor, ¿sí? Fíjense que tutor hereda de persona, estudiante, mixing, porque bueno, tengo que hacer referencia al nombre de la clase, y profesor mixing. Y lo que hace acá es simplemente llama al constructor de tutor y al constructor de las superclases. Esto está modificado, ahora yo les muestro el código, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo creo una instancia de la clase tutor, que es otra clase que está heredando de las tres clases que están arriba, o sea, por herencia múltiple. Y fíjense que Juan puede matricularse a una asignatura para cursar, o sea, puede ejercer el rol de estudiante y puede ser asignado a una materia como tutor. ¿Ven? O sea, acá me permite el doble rol, si se quiere, de una misma persona. Y eso es lo que yo tengo aquí en el código. ¿Esto se ve? Chicos, ¿me dicen si se ve o no? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, acá fíjense, yo tengo persona, en donde defino el estado privado de persona, el mixing para estudiantes, en donde defino el estado privado, que es una lista, ¿sí? Y el método que me permite agregar elementos a esa lista. ¿Sí? Si ustedes ven, hacen un append a la lista. Y después una propiedad para mostrar las clases a las cuales está matriculado determinado alumno. Después, profesor mixing lo que hace es declarar el estado privado
materias que también es una lista, ¿sí? Pero esto acá lo declaro como una propiedad, entonces yo lo único que hago es mostrar las materias a las cuales está asignado un profesor, ¿sí? Y además, esto es propiedad de, acá me olvidé de algo, materias setter, ¿sí? Acá lo que hace es simplemente agregar una materia a la lista. Bien, y acá está usando la herencia múltiple y utiliza los parámetros genéricos, ¿sí? ¿Qué hace esto acá? Esto hace que si acá yo pongo Juan Smith, fíjense que acá yo tengo el nombre, el apellido y el legajo. Y el legajo, ¿ven? Bien, entonces, ¿qué pasa si en algún momento yo agrego acá un parámetro nuevo que diga self.teléfono? ¿Sí? Teléfono. Entonces tendría que haber venido acá, agregado teléfono, ¿sí? Bueno, el problema es que rompo la cadena, digamos, de uso de esta clase. Porque si me pasaban de esta manera aquí, y yo acá pasaba literalmente en el orden que me exige nombre, apellido y legajo, o sea, nombre, apellido y legajo, hacía lo propio acá, y legajo, este cambio iba a implicar de que todos los que usaron estas clases tengan que ir y modificarla. ¿Se entiende? Porque yo acá acabo de agregar un parámetro nuevo que es teléfono. ¿Sí? Acá yo estoy modificando mi código, pero ¿qué pasa con todos los que usaban esa clase? Descargaron la librería de algún repositorio y estaban usando esa clase. Tiene que tomarse el trabajo de ir uno por uno las llamadas de esa clase tutor en la construcción, ¿sí? Acá, y, e informar, digamos, qué pone, si pone nombre o algo tiene que poner, o comillas, lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, el hecho de utilizar, yo voy a volver atrás, aquí, el hecho de utilizar aquí esta forma de pasaje de parámetros hace que yo sea general o generalizada, digamos, la manera que yo paso. Si yo paso así, o paso después un teléfono acá, ¿sí? O cualquier otra cosa, qué sé yo, puede llegar a ser un domicilio, ¿sí? Independencia, 222, ¿ven? Bueno, todo esto acá, al tener este modo de pase de parámetros, me facilita, ¿eh? Porque yo no tengo que respetar la cantidad de argumentos que inicialmente están declarados. Yo podría haber venido acá y haber puesto teléfono, dirección, y acá hago lo mismo, ¿sí? Self, teléfono, self, dirección. Y no me afecta en absoluto, digamos, el código. Yo estoy modificando mi clase, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al haber definido esto, no le afecta a los que usaron esas clases, ¿sí? Puede pasar de esta manera. Ahora, más allá de que acá yo estoy definiendo 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, ¿sí? Sí importa no solamente la cantidad, sino que además el orden. ¿Qué quiere decir? Primero, esta función va a esperar nombre, después va a esperar apellido, después va a esperar legajo, después va a esperar teléfono, después va a esperar dirección. ¿Sí? Si yo le paso en este formato. Pero podría pasar en otro formato, que es, por ejemplo, que yo le decía el modo diccionario. O sea, podría haber dicho esto acá. Apellido. No. Nombre. Nombre. Pero no quiero respetar el orden. Espera que te voy a romper este orden acá.
apellido. Y acá sí es importante que el nombre de la variable sea igual, o sea, apellido que se llame apellido acá, ¿sí? Pues si no, no va a encontrar. Acuérdense, acá lo que estoy pasando es un puntero a un diccionario, en donde el diccionario, acuérdense que está conformado por una clave y un valor. La clave es apellido y el valor es Smith. La clave es nombre y el valor es Juan. Acá la clave sería legajo, ¿sí? Y el valor es este. Acá la clave es teléfono, ¿sí? Y la clave es esa. Después, por último, y esto fíjense que acá, y esto quiero hacer hincapié en esto, yo podría haber pasado primero dirección, ¿sí? Coma. Entonces, si paso en este formato, yo lo que estoy pasando es esto, ¿sí? Le estoy pasando un puntero a un diccionario. Y acá sí no importa el orden en el cual yo paso los parámetros y sus correspondientes valores. Lo que sí es importante es que la clave del parámetro sea igual, se llame dirección. O sea, acá en mi clase original tiene que haber una variable que se llame, un atributo, perdón, un argumento que se llame dirección. Entonces él sabe que este valor va a ir a parar acá, por último. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si yo paso o construyo una clase de esta manera, solamente con los valores, entonces sí es importante el orden, ¿sí? Acá en este caso, si yo no pongo el nombre de la variable, o sea, no estoy pasando, acá no estoy pasando un diccionario, acá estoy pasando una lista de cadenas, en todos los casos, ¿no? Pero la lista, acuérdense que puede ser heterogénea. Acá, por ejemplo, si yo paso lista, yo no le estoy diciendo a qué parámetro corresponde cada uno de estos valores. Entonces sí tengo que respetar el orden. Primero tengo que pasar el nombre, después tengo que pasar el apellido, después el legajo, después el teléfono y después la dirección. ¿Sí? Eso sí es importante. Si yo utilizo el formato de diccionario, no interesa el orden en el que paso los parámetros. Bueno, explicado esto, volvamos a lo que estábamos viendo, que era lo de mixing. Yo declaro el estado privado de la superclase y después declaro dos mixing, que son clases que definen estado privado y además comportamiento. ¿Sí? Y después declaro una cuarta clase que hereda de todas y llama a los constructores de cada uno para inicializar estado en cada caso. ¿Sí? Bueno, y acá la corrida hace referencia a eso. O sea, acá yo estoy llamando, voy a dejar el de abajo porque voy a dejar el de arriba porque el otro no va a dar rosa. A ver si corre. Bueno, me dio un error acá, error de sintaxis. Forma como estoy pasando. Bueno, vamos a ser más simple. Sacamos esto. Acá me está dando error porque la forma como estoy pasando. Yo habré escrito mal el diccionario. Vamos a simplificarlo. Y voy a dejar así como estaba. Era el nombre. Juan era. El apellido. Y este era el legajo. Y hasta ahí llegaba. Bien, y acá debería correr. Acá está. Acá me está mostrando algún curso y alguna materia. O sea, ¿qué dice? Simplemente instancié a Juan desde tutor. Le estoy pasando el nombre, el apellido y el... ¿Cómo es? Le estoy pasando el nombre, apellido y el legajo. En ese orden, ¿sí? Porque no estoy usando diccionario, estoy usando lista. Después llamo un método, pero fíjense, el matricularse que es el mixing y materia es el método de profesor mixing. ¿Sí? El matricularse es un método o comportamiento, si se quiere, de un alumno o de un estudiante. Y materia es el comportamiento del mixing del profesor.
¿Se entiende? Y después muestro estado el profesor, o sea, en el rol de profesor, y el estado en el rol de alumno, digamos. Esto es la manera en que yo puedo mezclar comportamiento a través de mixing, clases mezclas se llaman, que están diseñadas exclusivamente para ser utilizadas en herencia por otras clases. ¿Sí? Eso es un poco la manera en cómo se implementa la herencia múltiple en Python. ¿Sí? Bueno, esto yo le voy a subir ahora, le voy a subir las dos formas, chicos, ya sea llamando con diccionario o llamando con lista. Sí, le voy a agregar una corrida acá abajo nomás, de lo mismo, pero llamando de otra manera. Y voy a cambiar el orden para que se vea que yo puedo modificar, si llamo en el formato de diccionario, y puedo cambiar el orden de los parámetros. Así que bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Exactamente, Lucas, es así como decís. Me olvidé todo eso. La llave para definir el diccionario y los valores adentro, pero no quería escribir. Entonces, fíjese que acá tenemos entonces simplemente la herencia múltiple, que es lo importante, digamos. Y en el ejemplo anterior teníamos, que era este, creo, acá, herencia simple. ¿Sí? Bueno, estos dos ejercicios yo les voy a levantar para que ustedes lo puedan escribir y, bueno, y probar. Acá fíjense, esto es la manera en cómo se llaman los constructores, digamos, de las superclases, o sea, las clases que participan de la cadena de herencia, ¿no? Entonces, se le llama al constructor de persona, al constructor de estudiante mix y al constructor de... Fíjense que acá este no requiere argumento. Todos los argumentos que traigo desde el constructor de tutor se los paso solamente a persona, que es el único que requiere información para su inicialización de estado. ¿Está? Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? ¿Se entendió? Me alegro. Insisto, chicos, que si tienen dudas, pregunten en la clase. Pregunten en la clase. Es súper importante que participen en eso, pero no por el hecho de que ustedes participen en sí, sino que aprendan a usar a la clase como herramienta ¿cómo es? Para discernir, digamos, lo que estamos viendo, digamos, ¿sí? Acá estamos Profe, yo, presentes, así que si quieren, pregunten, siéntanse libres, no tengan miedo de equivocarse, chicos. Es parte del aprendizaje. profe, yo tengo una duda. Sí, Veo que en el último ejemplo este que usted mostró, sí, cuando usted llama al constructor de estudiante mixing, profesor mixing, no lo hace con el super que veníamos usando. ¿Por claro. qué? Buena pregunta. Mirá, comparto de nuevo. En el caso que utilice el formato super, a ver, eso está acá. Este vos decís, Sí, bien, acá es porque acá se entiende, digamos, que la única superclase es persona. ¿Entendés? En el caso perdón, sí, este era. En el caso de la herencia múltiple, yo tengo muchas clases de las cuales yo heredo. Si yo hago un super acá, ¿entendés? Y le digo la superclase de tutor y que le llame los argumentos, no va a saber de cuál de estas, si a esta o a esta. Entonces, ok. acá tenés que apuntar directamente a qué constructor puntual estás llamando. ¿Sí? Y en este caso yo llamo a este y a este porque tienen estado. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si estas acá no tuvieran estado? No necesitaría ni siquiera llamar esto. Pero no tendría sentido la existencia de esta clase si no tuviera estado. ¿Sí? Entonces, de esta manera vos direccionás el llamado puntualmente a los constructores de cada una de las clases que componen la cadena de herencia. Ok.
Gracias, profe. No, de nada. Bueno, creo que si no tienen alguna consulta, damos por finalizada la clase. Y podría explicar otra vez que me quedó claro es lo último. Bueno, no, la pregunta que me había hecho, a ver, creo que era, no me acuerdo quién era. No sé quién me preguntó lo de el por qué se llama a persona, o sea, el constructor, pero hago referencia a la clase. Y no se usa super como en el caso que veníamos viendo. ¿Sí? Super se usa cuando vos tenés una sola clase de la cual, tu clase a la cual estás llamando el constructor, hereda. ¿Sí? O sea, acordate que esto es el constructor de la clase en cuestión. Esa clase está llamando a un constructor de la clase de la superclase. Pero en este caso, no hay otra clase acá. Acá no hay una clase 2, ¿entendés? Porque si yo hago esto y yo tengo dos clases de la cual estoy heredando, el super no sabe qué resolver, digamos, si al constructor de persona o al constructor de clase 2. ¿Se entiende? En este caso, yo tengo una sola clase, entonces super resuelve simplemente llamando al constructor de la única clase que está como superclase. Bueno, en el ejemplo de la herencia múltiple, yo tengo más de una superclase. Por lo tanto, el super solo acá no funciona, ¿sí? Por el hecho de que esto no funcionaría porque no sabría cómo resolver super, ¿sí? Entonces tenés que ser específico en la llamada al constructor de cada una de las clases puntualmente si necesitas. En este caso yo sí necesitaba, ¿por qué? Porque persona tiene estado, que es esto, ¿sí? Estudiante mixing tiene estado, que es la lista, y profesor mixing a su vez también tiene estado, que es materias, ¿sí? Acá. O sea, tengo que llamar al constructor porque al menos crea una lista vacía en ambos casos. Entonces, si yo no llamo, esto no existe, ¿sí? No sé si se entendió ahí eso. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Mañana no hay clase, chicos. Acuérdense que no es el día del estudiante, así que pasen lindo, que tengan un lindo día y por mañana no tendremos clases. ¿Sí? Nos volveríamos a ver el lunes de la semana que viene. ¿Sí? Así que bueno, que tengan un lindo día mañana y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Listo, feliz día, chicos, mañana.